Las preguntas de la Fundación Botín. Hoy, ¿de verdad hacen falta subvenciones a la cultura en España? ¿Qué tal están? Bienvenidos a las preguntas de la Fundación Botín. Mi nombre es Iñaki de la Torre, soy periodista cultural y sobre todo musical, y por eso seguramente ha sido por lo que me han invitado a darme el gustazo de estar al frente de este episodio de estas preguntas de la Fundación Botín, que podemos resumir en una sola frase, que es: subvenciones culturales, sí o no. Y sobre todo, ¿con quién vamos a hablar de esto? Pues con dos perfectos entendidos, que es uno de los productores más importantes del cine español de los últimos años y también uno de los escritores y también productores de más renombre de los últimos años. Por ejemplo, habrán leído ustedes Las despedidas. Enseguida vamos a escuchar una pieza de una de las películas que les digo que han sido de las más taquilleras de los últimos años y que ha sido dirigida por uno de nuestros invitados. Pero eso es para hablar de, por ejemplo, cómo se gastan los 1.804 millones de euros que el gobierno emplea desde el Ministerio de Cultura y Deporte, y eso sin contar las subvenciones de las comunidades autónomas. ¿Y en qué lo gastan? Pues lo gastan en cine y audiovisual, en artes escénicas, por ejemplo, teatro y danza, en música, pero también en patrimonio cultural, fomento de la lectura y de las bibliotecas. Y claro, las preguntas subyacentes van a ser siempre las mismas, en realidad, que es: ¿se invirtió bien ese dinero público? ¿Qué nos aportó como sociedad y luego también en particular? O sea, nos hizo más cultos, nos hizo más país, en fin, nos atrajo turismo. Tenemos que ver todos los ángulos y a eso es a lo que hemos venido. Pero antes de empezar, lo prometido, un ejemplo de una de esas películas producidas por uno de nuestros invitados y que ha sido uno de los grandes éxitos de los últimos años. Va a trabajar usted con personas con discapacidad intelectual. ¿Qué coño es eso? Ahora te vas a juntar con subnormales. Bueno, elegid cada uno una pareja. Yo tengo novia. Es mentira, no tiene. Yo juego de alero. ¿Chavales tontos entonces con fracaso escolar? No, mamá, no. Pues locos. Subnormales. Cuide su lenguaje, señor Montes. Coged una pelota. No, solo una. Claro, ustedes recuerdan perfectamente esta película entrañable de 2018, que fue Campeones, que la dirigió Javier Fesser y que ganó nada menos que 3 premios Goya, incluido el Goya a Mejor Película. Bueno, pues el largometraje recibió 1.400.000 euros en subvenciones del Ministerio de Cultura, lo cual era 1/3 de su presupuesto. Claro, ustedes dirán, pues amigo, entonces esto se hace también con dinero público, o si no, no se podría hacer. Esto lo vamos a ver también en adelante. Claro, lo recibió y lo gestionó uno de nuestros invitados, ese dinero, que fue el que ahora sigue siendo todavía el mandamás de Morena Films y que además fundó la productora, y que fue quien produjo este Campeones, que es Álvaro Longoria. ¿Qué tal estás, Álvaro? Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por venir. También vamos a tener enfrente de él o a su lado, para que lo discutan todo y cuanto más mejor, a un escritor, poeta, que también es guionista, que es Jacobo Vergareche. Jacobo, muchas gracias por venir también. Gracias por invitarme. Bueno, el caso es que sepamos todos de lo que hablamos, porque yo, por ejemplo, efectivamente me he dedicado mucho más a la música, que es otro de los capítulos de los que vamos a hablar ahora, que también está muy mezclada con todas las artes. Pero quería empezar por la pregunta cruda, que es si estáis a favor o en contra de las subvenciones, o no podemos estar en un punto intermedio, que es el sí, pero. Porque, por ejemplo, Jacobo creo que está en el sí, pero... A ver, cuando hablamos de subvenciones a la gente le viene a la cabeza el cine, pero hay muchas otras artes. Hay gente que son ceramistas, hacen tapices, otros que escribimos novelas. Y yo, después de 3 años de estudiar la correspondencia de varios de los escritores más importantes de todos los tiempos, premios Nobel, etcétera, etcétera, el 90% de las cartas son cartas pidiendo dinero a sus tías, a sus padres, cónyuges, exmujeres, hermanos, primos, porque los oficios del arte suelen ser como bastante parasitarios. Hasta que le ves el retorno suele pasar 40 años o es póstumo incluso, con lo cual se necesita subvención a la cultura. No sé si el mecenazgo debe venir del Estado, pero alguien te tiene que pagar la fiesta hasta que eso empiece a hacer dinero. Eso suele ser así. No nos gusta mucho, ¿no?, lo de pagar la fiesta, ¿verdad, Álvaro? Hay que pagar las cuentas pequeñas, pero nunca las grandes. Bueno, pero Álvaro, creo que sí que eres un poco más... claro, hemos visto que aquella película, Campeones, no podría haberse hecho, quizá, eso te lo pregunto también intrínsecamente, si no hubiera sido por ese 31% del presupuesto que aportó la subvención estatal. Bueno, yo creo que Campeones es el ejemplo perfecto, ¿no?, de una película que ha tenido una repercusión social, aparte de comercial, y que nunca se hubiese podido rodar si no hubiésemos tenido las subvenciones. ¿Por qué? Era una película que nadie quería producir. O sea, no se financiaba. De hecho, recuerdo una reunión con una televisión que me dijo, hombre, una de Subnormales no la va a ver nadie. Qué bien, ¿no?
Qué gente tan amable. Pues sí, la verdad es que esas cosas te pasan todo el rato, ¿no? Pero sí que al final, claro, cuando se habla de subvenciones se tiende también a simplificar, ¿no? Parece que nos regalan un dinero, ¿no? Y en verdad ese dinero va destinado a completar la financiación del proyecto, ¿no? Y hay subvenciones de muchos tipos y no solo se hacen en España, se hacen en todos los países del mundo, porque el cine específicamente y la cultura todavía más genera riqueza y distribuye ese dinero. No es que no es a fondo perdido, sino que ese dinero se reinvierte inmediatamente en salarios, en gente que trabaja, gente joven, y el cine netamente es una industria exportadora en España, genera más ingresos de los que gasta. Sí, pero cuando luego oímos a lo mejor algún productor, he oído yo en privado decir, bueno, en realidad yo después de que he hecho la película ya no me importa tanto si va la gente a verla o no. Y puede ocurrir también con otras obras, como por ejemplo obras musicales folclóricas, que en realidad están subvencionadas porque es una cuestión cultural. Entonces ahí entramos en el debate de si realmente esto vuelve a la sociedad, no solamente en forma de trabajo, sino también en forma de riqueza, si al final no acaba teniendo una audiencia suficiente. Bueno, me sorprende este productor que diga eso, la verdad. No lo veo muy serio. Yo creo que al final los productores, como toda la gente del cine, es una industria donde nosotros lo que buscamos es el éxito comercial haciendo cultura, que es muy difícil. El cine es un arte, es un negocio y es una industria. Todo eso se tiene que compaginar en una cosa que tiene que ser rentable por sí misma, ¿no? Y es muy difícil, por eso es tan delicado el tema. Pero así a lo bestia, si no hubiese subvenciones, el cine español probablemente no existiría, probablemente habría mucha más presencia de la cultura de los grandes estudios americanos, que de alguna manera también están subvencionados, y luego podemos hablar de eso si quieres. Sí. Pero al final esto no es una normativa española, sino que es una normativa europea, que además es aplicada por todos los países del mundo, porque son conscientes de que la cultura es un bien que hay que proteger. Si no lo proteges, una vez lo pierdes, ya no hay forma de recuperarlo. Jacobo, en el mundo de la literatura es parecido. ¿No podría haber escritores, gente a la que leemos en las tiendas, en sus grandes éxitos, y gente con menos renombre, si no fuera porque hay subvenciones del Estado para la literatura? Tampoco hay tantas, tampoco hay las suficientes como para poder vivir de las subvenciones. O sea, pero a lo mejor hay ayuditas, una residencia que vas por aquí, un dinero para el desarrollo de algo, pero no. El mundo en la literatura, los escritores suelen vivir una especie de tío vivo del pluriempleo precario, dando clases por aquí, escribiendo artículos por allá, pues haciendo muchas cosas, y de vez en cuando a alguien pues le cae alguna mamandurria. Una cosa que, mira, curiosamente nosotros cuando hablamos, poner en valor la cultura, ¿no? Nosotros hablamos de la lengua de Cervantes cuando hablamos del castellano, ¿no? La lengua de Cervantes. Pero Cervantes era un pobre hombre que le encarcelaban por deudas y que no llegaba nunca a fin de mes, se tenía que encomendar al final al duque de Lerma para que le diese la subvención, que era una limosna que le daba el duque de Lerma. O sea que la cultura, ahora Cervantes se tiraría los pelos si ve que estamos ya hablando del español como la lengua de Cervantes, porque no le hicimos suficiente caso en su día. Así que, pero para llevar bien este tema de la subvención, sí, la subvención no, claro. La subvención habrá que pensar un poco casi como el capital riesgo, porque las subvenciones, la gente piensa que va a ver que se van a dar y con eso se va a hacer buen cine y buena literatura, y normalmente el 90% serán truños, hablando en plata, ¿no? Pero de vez en cuando salen cosas que están bien y que se tiene que desperdiciar mucho de ese dinero para que salgan 2 o 3 cosas que están bien. Porque en España, ¿cuántas películas se estrenan al año? Bueno, se producen unos 240 largometrajes de ficción y como 120 documentales. Y de esos 240 pasan desapercibidos y son malísimos, muchísimos también. Pero de vez en cuando hay 3 o 4 cosas buenas y joyitas que incluso aparecen, ¿no? Entonces, si estamos dispuestos a aceptar eso, lo que pasa es que hay mucha gente como que le duele y es verdad que hay un cierto refugio de un montón de cuentistas. Entre todos esos 240 películas, pues hay algunos que son muy piratas y que dan mala fama al resto del gremio, pero hay gente que está especializada en extraer subvenciones. Es verdad, yo creo que también ha cambiado mucho el sistema, porque hubo, quizá incluso hace años, mucho abuso, y ahora mismo hay muchos controles. O sea, todas las películas están hiper auditadas. O sea, tú no puedes quedarte una subvención y te la metes en el bolsillo. Eso tiene que ir directo a gastar al presupuesto de la película, ¿no?
O sea que eso, en ese aspecto sí que es verdad que hay muchas subvenciones que permiten a productos, digamos, no comerciales existir, que es un debate diferente. Es decir, una película que sea en euskera o en aranés, por ejemplo, por poner un ejemplo, una cosa que está ocurriendo ahora, ¿no? Una película en aranés, ¿se debe hacer o no se debe hacer? Y eso solo se puede hacer con dinero público. Claro, porque no sería comercialmente explotable. Pero también ahí entramos en el debate que subyace todo esto, que es si realmente poner solamente el dinero en las cosas que se prevé que van a tener un cierto éxito y por lo tanto un cierto retorno y una cierta audiencia, o al revés, precisamente tenemos que financiar aquello que de otra manera no subsistiría. Bueno, yo lo que creo en el mundo del cine en particular es que es un sistema donde tú tienes que apoyar todo indistintamente, ¿no? Porque nunca sabes, en el cine nunca sabes qué es lo que va a funcionar. De hecho, ya te digo, Campeones. Bueno, y en la literatura, imagino. En la literatura mucho menos, y en teatro, todo eso es muy difícil de saber. Entonces, precisamente lo hablábamos antes, el riesgo es si hay alguien que se supone que es el que sabe lo que debería ser subvencionado o no, ¿no? Ahí entramos en una zona peligrosa. Los gatekeepers, ¿no? Los que están ahí guardando la puerta y deciden, o sea, la historia es que las subvenciones lo que no te garantizan es la calidad del arte que se hace, y muchas veces el que da la subvención tiene determinadas adhesiones políticas que favorece determinados debates, determinadas temáticas, y a lo mejor el criterio no es un criterio estrictamente de calidad, que eso lo vemos muchas veces, pero claro, es que es muy difícil poner el que sabe hacer una buena película normalmente no es el que concede la subvención, sino el que la hace. Así que es complejo. No hay gente, esos gatekeepers que tú dices, no hay gente que haya estado en la cultura, metidos, trabajando, viviendo de eso, que luego estén en cargos públicos, aunque solo sea rotatoriamente, para decidir qué se les subvenciona y qué se deja fuera. Generalmente los políticos son muy malos gatekeepers, ¿no? Y generalmente estas cosas las controlan políticos, ¿no? Y es una cosa muy frustrante cuando tú estás en una industria que depende de una regulación política, que cada 3 años de repente tienes que empezar de cero con la persona que toca, ¿no? Y entonces le dices, bueno, pero yo de esto no sé nada, pero lo voy a saber todo y ya te diré yo cómo lo vamos a hacer. Es así un poco como funciona, ¿no? Y es terrible. Yo voy a funcionar todos estos minutos que vamos a estar aquí en las preguntas de la Fundación Botín casi como abogado del diablo, y entonces os tengo que preguntar también, bueno, realmente ya habéis tomado posición los dos, pero lo que a mí me inquieta es toda esta gente que dice, en realidad, si no tiene audiencia y por lo tanto no tiene el interés de nadie, no tenemos por qué fomentar una cosa, por ejemplo, el aranés, pongo un ejemplo cualquiera, ¿no? Debemos ir a lo que tiene un interés para más gente, pero por lo tanto eso conduciría a que realmente siempre multiplicásemos o retroalimentásemos todo lo que es la cultura, digamos, mainstream. Entonces, ¿cómo haríais vosotros si tuvierais que decidir qué se financia y qué no se financia? ¿Cómo pensáis vosotros cada vez que vais a hacer una obra? Yo primero haría una reflexión que creo que no hemos hecho todavía, que es que vivimos en una sociedad, en un estado, que es donde lo público y lo privado están mezclados por definición, ¿no? Los gobiernos compran publicidad en periódicos, se subvenciona el campo, se subvenciona las fábricas de automóviles. Entonces, claro, no es solo decir es que la cultura está subvencionada, es que quizá es la cultura una industria de estrategia que debe estar subvencionada, porque de eso somos. Eso decía Winston Churchill, ¿no? Que cuando está en plena guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y está todo a punto de irse al garete, están a punto de perder sus tropas en Dunkerque, le dicen, no tenemos dinero para comprar munición, ¿por qué no cortamos en cultura? Y él dijo, si perdemos la cultura, no existimos. Y es que es así. O sea que la cultura es esencial, es una industria estratégica y por tanto no hay que pensar está subvencionado o no, es que es prioritario que eso se mantenga y si encima funciona, mucho mejor. Sí, pero le decía Jacobo el otro día a nuestra compañera guionista Marusa Ruiz del Árbol que muy bien, pero que poner dinero en una escultura horrenda en una rotonda de Albacete a lo mejor no es el mejor modo de gastar el dinero público. Será porque tienes otro criterio, ¿no? Será que tú tienes un criterio claro de cómo debe fomentarse la cultura desde el Estado. Desde luego que en las rotondas no, la cantidad de dinero que se ha gastado. A mí me encantaría, una cosa que siempre quería hacer es un libro de fotografía de arquitectura y escultura de rotondas, sobre todo en el Levante. Y ahí, por ahí ves un montón de dinero que se ha drenado en cosas que realmente son horribles.
y que desprestigian a la cultura, porque eso sí que no nos da ese manto cultural que todo, el consuelo de la belleza, lo que quieras, la identidad que te da la cultura. Es verdad, la cultura nos estructura como sociedad, nos da valores, aspiraciones, pero la mala cultura destruye cultura. O sea, la mala cultura destruye la cultura porque encima pone a la gente en contra de la cultura, dice que somos unos caraduras, que somos unos parásitos, y luego se crean ciertos discursos políticos en contra de la subvención de la cultura por eso mismo, ¿no? Igual que cuando la cultura se ideologiza demasiado, que también es como este dinero se lo estamos dando a los del cine, que son los de la ceja y son de izquierdas y tal. O sea, todo este tipo de discursos hay que tener cuidado, pero también en el mundo de la cultura somos muy culpables de alimentar estos discursos muchas veces. Yo sigo de abogado del diablo y os pregunto por algo que habéis dicho los dos previamente a esta entrevista, que era, cada uno con su modo de expresarse, pero sobre todo Álvaro decía que la cultura tiene un alto valor añadido. Y además es una industria cultural en sí misma que es atractivo. Ahora estamos muy con el turismo puro y duro, el de playa y daiquiri y balconing, pero que el atractivo que la gente viene a ver aquí no es solamente que somos encantadores y tenemos playa, sino que vienen a ver una cultura, a disfrutar de esa cultura en modo de arte, en modo de gastronomía, en modo de costumbres. Pero me gustaría que lo defendierais delante de a quien nos esté oyendo y esté diciendo, es que es un intangible tan grande la cultura que no sabemos muy bien a qué llamamos cultura y qué es eso que tenemos que defender. Esa iniciativa que luego murió, que se llamaba Marca España, que se derrumbó porque se politizó precisamente, y eso fue el drama, ¿no? Porque era una buena idea mal ejecutada, ¿no? Al final, ¿por qué la gente viene a España? Tú lo has dicho, ¿no? La gente no viene a España porque hace bueno en Marruecos también. ¿Sabes? Hace bueno en Túnez y en Argelia. La gente viene a España porque les intriga la cultura española. Y la única forma que han tenido de conocer esa cultura es a través de las obras culturales que conocen. Y para poder conocer esas obras culturales se tienen que fabricar. Si no se fabrican, pues seríamos iguales todos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que de alguna manera es difícil de explicar. Yo lo entiendo, porque obviamente a nadie le gusta. Si a ti no te subvencionan, ¿por qué le tienen que subvencionar al de al lado, no? Pero es que hay industrias estratégicas que merece la pena subvencionar, porque al final la rentabilidad y el beneficio para la sociedad es mayor, y eso es claramente lo que pasa con la cultura. Claro, pero el beneficio económico, estamos muy hartos de oír hablar de él como si fuese realmente hablar de vender tapas o de vender cuadros, pero el beneficio social, Jacobo, por ejemplo, que tú le encuentras tanto hacia el interior, hacia el ciudadano español, como hacia el que viene a visitarnos, ¿cuál es exactamente? Si yo fuera una persona muy economicista o al revés, muy práctica, y dijera, bueno, pero ¿en qué se nota? ¿Somos más cultos? ¿Nuestros hijos son más cultos? ¿El colegio es mejor? No sé... El cine nos culturiza cada vez que vemos una película. ¿En qué lo notamos? Esto seguro que hay expertos que realmente pueden contestar a esa pregunta, que es una pregunta muy utilitarista de la cultura, ¿no? Oscar Wilde decía que lo único que le puedes perdonar al arte es que sea inútil, y por eso lo terminas amando, ¿no? De hecho, a veces no se considera la gastronomía como cultura porque es útil, porque la necesitas para comer, pero otras cosas... Entonces, el utilitarismo y la cultura no se llevan bien, porque es muy difícil entender dónde está el retorno, pero al final, cuando tú estás destruido porque te ha dejado tu novia, pues te lees un poema, a lo mejor ahí encuentras un consuelo. Cuando estás triste pones una canción que te alegra y te alegra mucho más. Cuando quieres hacerte mayor y dudas de todo, pues la gente se lee a Hermann Hesse y a Salinger y de repente como que creen que han aprendido a ser mayores. O sea, es una escuela de vida, ¿no? La cultura, y es muy difícil de cuantificar en términos económicos, pero desde luego en los países donde hay cultura, hasta que se vuelven locos, se les va la pinza como a los nazis, en general la gente vive más, vive mejor y vive con más concordia, ¿no? Y luego hay industria, ¿eh? No hay que olvidar que la cultura en muchos casos también genera industria, y en el caso del cine y en el caso del teatro también, pero quizá el cine es el más particular, la televisión también, ¿no? Son industrias netamente exportadoras. Somos creadores de contenido, creadores de talento y exportadores de contenido y de talento. Aparte que es una industria que genera el empleo más difícil de todos, que es el empleo joven. Es decir, para alguien hoy en día joven, tener la oportunidad de trabajar en una película o desarrollarse intelectualmente como creador, solo se puede dar en el caso de que tenga algún tipo de apoyo. La universidad pública
es un ejemplo de cómo invertir inteligentemente el dinero. Mi problema no es tanto si hay que gastar dinero público en subvenciones o no, que creo que es un debate que tengo la sensación de que debería ser obvio, sino si el dinero público está utilizado con inteligencia o no. Esa es la clave. Amigo, pero claro, antes hemos visto que era difícil determinar qué es emplearlo con inteligencia y con no. No sé si os atreveríais a ser vosotros ministros y administradores de esto, ¿no? No, pero yo te digo que en private equity, en todas estas cosas, los banqueros ahí, que sobre todo en venture capital, la gente invierte 100 proyectos y saben que 3 va a salir bien. Y a los banqueros esto no les asusta ni les parece una locura. Entonces, exigir a la gente que subvenciona que de las 100 películas vayan a ser todas Ciudadano Kane, pues, o que vayamos a escribir La muerte de Pascual Duarte, cosas así, que es una locura. O sea, saldrán 3 cosas buenas, las demás serán pues regulares o malas. Vamos a hablar más concretamente de otras cosas, por ejemplo, otras artes como es la música. No sé si vosotros sabéis que en la música, claro, y los que nos estén oyendo en este podcast de las preguntas de la Fundación Botín, no sé si saben que yo, por ejemplo, voy al cine y veo Campeones y como hemos dicho antes, es un ejemplo, pero puede ser cualquier otro, 1/3 de esa película está pagada con dinero público, o me voy a muchos programas de televisión española culturales, están por supuesto subvencionados con dinero público, pero me voy a tiendas de discos ya no vamos, pero vamos a conciertos y abrimos nuestra plataforma de streaming y ninguno de los discos que oímos si son de pop rock, no están ni mucho menos subvencionados, solamente están pagados por la empresa privada, por productoras privadas, si lo queremos llamar así, ¿no? Pues discográficas, que es lo que decimos. ¿Cómo veis vosotros esa diferencia de un arte a otra? ¿Por qué el cine necesita tanto del dinero público y incluso el cine triunfador, el cine, vamos a llamarle comercial en el mejor sentido, el que sí va a haber mucha gente, y resulta que pues en el disco de Coquemaya no hay un solo euro Pero Coquemaya de música... ¿De qué vive Coquemaya? Me dirás que vive de los conciertos. Claro, los conciertos están subvencionados, porque el 90% de los conciertos están pagados con dinero público o subvencionados con dinero público. Y o sea que al final es una economía que se subvenciona de una manera diferente, porque la música, grabar un disco no es lo mismo que hacer una película. O sea, una película como Campeones es muy cara para poderla hacer, ¿no? Un disco pues no es el mismo nivel económico, ¿no? Y aparte es una cosa que tiene una rentabilidad clara. Pero los músicos, la música está subvencionada. Toda la música clásica vive de dinero público. Eso quería haceros ver, que la música subvencionada es la folclórica y la clásica, porque si no, efectivamente, volvemos al problema del público. A lo mejor no tendría suficiente público para poder pagar, siquiera alquilar el auditorio, no sé, en Zaragoza, y que se pudieran publicar ciertas obras o pudieran ir orquestas. También es muy significativo que, por supuesto, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, tienen una orquesta de la comunidad autónoma, pero no tienen un grupo musical de la comunidad autónoma, o 5 grupos musicales, porque una orquesta da para 6 o 7 grupos musicales. Entonces, ¿por qué hay esas diferencias del modo en el que el dinero llega a unas artes y a otras? Y podríamos hablar del teatro también, por supuesto. Bueno, ahí, como ha dicho Álvaro, es que el cine sostiene una industria entera. Hay un alquiler de cámaras, de luces, hay un señor que hace postproducción, o sea, de ahí comen muchísima gente. Hay un tejido industrial en torno a eso. Y el más grande de todos. Y ya las series ni te cuento. O sea, entonces, de todo eso, pues hay gente que vive que ni siquiera son los que llamamos los artistas, sino los eléctricos, en fin, todo este tipo de gente, de alguna manera, tiene que vivir también, o sea, tiene que mantener ese tejido para que sea posible todo el cine. En la música o en otras artes no hay un tejido industrial por lo menos tan espeso ni tan grande, ¿no? O sea, en la alfarería, te aseguro que en la literatura, no, que sí. Lo único que necesitas es un lápiz y un cuaderno, pues tampoco, ¿sabes? No, pero en la música, permíteme que te rebata, pero sí hay todo eso, hay técnicos de luces, hay técnicos de sonido, técnicos de postproducción. Aquí tenemos unos cuantos por cierto de postproducción y de grabación para este podcast. No te digo, pero en otras artes, la poesía, por ejemplo, que es la que menos requiere, es que no requiere ni tiempo, porque para ser novelista necesitas una abuela que te pague los 6 meses que te vas a hacer la novela, pero el poeta lo escribe en el cuarto de baño en 5 minutos, ¿sabes? Que por eso son los más infrapagados de todos son los poetas, es el arte que menos necesita. Y de ahí el cine es lo que más necesita de todo, ¿no? Si yo miro hacia afuera, el entorno europeo, ya nos has dicho, Álvaro, que hay una normativa europea que ya canaliza un poco el modo en el que se deben subvencionar los productos culturales,
por cierto, la expresión me suena fatal, me suena como una cosa en un envoltorio en una tienda. Pero, ¿cómo se deben subvencionar? ¿Cuáles son también el modo de que la competencia sea limpia entre países? Pero luego también hay las políticas que cada uno vaya aplicando. Por ejemplo, Francia, antes lo habéis mencionado, pues tiene una política de protección de sus creadores muy potente, sobre todo en el cine, es lo que más nos suena a todos, ¿no? Que tienes que poner tantas películas al año dentro de tu programación, que tienes que poner tanto dinero en esto, que no puedes poner tanto dinero en la promoción de una película norteamericana, o bueno, en fin, suelen ser las que arrasan. ¿Cómo veis la comparación de España con el entorno cercano y luego ya con el gran monstruo que es Estados Unidos? Mira, decía Luis XIV, el rey Sol, que como Francia nunca va a poder conquistar el mundo, vamos a hacer que todo el mundo quiera ser francés. Y para eso hay que dar a conocer la cultura francesa. Y los franceses lo hacen mejor que nadie. Es decir, todos hemos visto películas francesas, la moda, bueno, ellos son grandes creadores de tendencias, ¿no? Y al final eso es marca Francia, digamos, es exportación de Francia. Francia es el país con más, me parece que es el país con más turismo del mundo, ¿no? Y no hace bueno, ¿sabes? No, mucho no, ni son los más simpáticos. ¿Por qué van? Pero yo, Álvaro, te dirá que los franceses están en plena decadencia desde hace décadas, ¿no? O sea, ya no es hegemónico como motor cultural. O sea, el intelectual francés, ya a quien le interesa lo que diga Levi Strauss y toda esta gente ya no... Que no era el de los vaqueros, era Claude Levi Strauss, sí, pero hay que decir el filósofo que por cierto era familia. ¿Ah, sí? Sí, del señor de los vaqueros, sí, señor. Pues, bueno, pero hay que decir que ya no... Es verdad que su industria cultural no es el faro que... O sea, no es mayo del 68 ya no lo harían los franceses. Pero en el cine, curiosamente, sí. Curiosamente, el cine, yo creo que Francia, después de Estados Unidos, con gran diferencia, bueno, China es un mundo aparte, ¿no? Pero Francia es el segundo país más importante a nivel producciones cinematográficas, ¿no? Un país relativamente pequeño. Estados Unidos son 350 millones, me parece, ¿no? Francia son 70, ¿no? O algo así. Sí, parecido. Pero se gastan muchísimo dinero, lo tienen clarísimo. Mira, el presupuesto español de cine es menor, el total del presupuesto, no sé las cifras, que seguro que tú las tienes aquí, pero me acuerdo que una vez conocí a la alcaldesa de París, que es una española que se llama Anne Hidalgo, o de origen español, y me dijo que se gastaban 300 millones en París solo en subvencionar rodajes, salas de cine. España, me parece que el presupuesto total es menor. Pero creo que te he leído, creo que ha sido a ti, que no eres muy partidario de que gastemos dinero en que vengan, no sé, a rodar aquí Juego de Tronos. Esa es la mentalidad del pobre, ¿no? La mentalidad del país tercermundista, ¿no? Es decir, que venga Juego de Tronos aquí porque todo el mundo va a ver que Juego de Tronos se ha rodado en España, ¿no? Eso es un titular político que no carece de sentido, porque eso no es valor añadido. También deja pasta, ¿no? Para los trabajadores que decías antes. Bueno, pero deja pasta, hay que medirlo, porque deja más pasta una producción española subvencionada que una producción americana subvencionada, porque al final la propiedad intelectual, el valor del cine, el valor del arte, está en la idea, no está en la ejecución, está en la idea. Si la idea es de otro, por mucho que tú la subvenciones, eso no te va a quedar nada, te van a comprar tortillas de patata en el bar, pero cuando tú haces una serie como Élite, por ejemplo, o yo qué sé, La Casa de Papel, la propiedad intelectual en sí misma genera muchísimo valor. Claro. Entonces, claro, la clave está en no subvencionar, no intentar ser el más barato del corral, que es lo que son las subvenciones para que vengan a rodar los americanos, que eso era en Bienvenido Mr. Marshall, no tiene ningún sentido, y fomenta que tu gallo sea el más listo. Claro. Bueno, estamos terminando la charla, es una pena porque lo estábamos pasando bastante bien, estábamos aprendiendo un montón de cosas y de paso estábamos quitándonos unos cuantos tópicos de la cabeza de esto de lo de la ceja y todas estas cosas que decía Jacobo Vergareche. Pero yo sé que ahora vais a volver a casa y tanto Álvaro Longoria como Jacobo Vergareche va a oír a alguien que les pregunte de qué habéis hablado en el podcast en el que habéis estado, de la Fundación Botín. Y sobre todo a qué conclusiones habéis llegado, porque claro, os van a dejar 30 segundos o un minuto para que expliquéis lo que habéis hecho esta tarde para no tener que decir que habéis estado de cañas. Entonces, ¿qué se os ocurre que os sale de conclusión de lo que hemos hablado aquí y qué es lo que vosotros haríais? Ahora os nombro ministros a los dos y ¿qué haríais vosotros para que esto no fuese o estuviera por lo menos a vuestro gusto? La verdad... Nunca te habían nombrado ministro, lo comprendo. Yo intentaría desideologizar y despolitizar muchísimo todos los procesos de subvenciones y alejarlos lo más posible de las agendas de los políticos.
y bueno, y que sean criterios mucho más artísticos y más profundos, ¿no? Y menos de modas de ahora vamos a hablar de lo trans, ahora de no sé qué, ahora de tal. Porque es como crees que funciona ahora, ¿no? Intuyo. No siempre, pero yo creo que tiene más peso del que debiera tener. Álvaro. Yo creo que obviamente las subvenciones son necesarias, eso ya lo hemos dejado claro. La cuestión es cómo se hacen, y yo creo que aquí hay dinero público listo y dinero público tonto. Lo que hay que evitar es el dinero público tonto, es decir, el pan para todos, que para caerles bien a todo el mundo yo reparto el dinero a todo el que se me plante delante, porque así no le tengo que pagar el paro, que es un poco una tendencia que tienen los políticos, y yo creo que al final volvemos a lo mismo, ¿no? Una industria debe estar regulada por la industria, con conversación con el sector público, pero lo que no puede ser es que los políticos manejen industrias de las que no saben nada, no tienen ni idea, y que lo hacen todo por motivos electoralistas. Bueno, pues creo que ha quedado claro hoy cuál es la postura de cada uno, cómo esto en realidad no invita a tener solamente dos posturas, sino bastantes y diferentes, y además repartidas por distintas áreas, dependiendo de si hablamos de teatro, de música, de cine. Y es lo que nos queda de haber hablado con Álvaro Longoria, que es productor y fundador de Morena Films, se lo recuerdo, y con Jacobo Vergareche, que es escritor y en otra vida fue guionista. Muchas gracias por veniros a las preguntas de la Fundación Botín, y a ustedes que nos están escuchando, pues les esperamos en el próximo episodio de este podcast. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Las preguntas de la Fundación Botín.